3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos una vez más en Aprendimiento, el podcast para emprendedores y las mentes inquietas de Luisma y Chevita. Aitor, ¿cómo estás? Hoy estoy un poco más cansado. ¿Estás cansado hoy? Eso es muy raro en ti, ¿eh? ¿Y eso por qué? Cansado de hablar. ¿Estás cansado de hablar? Sí. ¿Te pagan por hablar? Yo creo que O sí. sea, que podríamos decir que es un charlatán profesional. Exactamente. Una cosa así, ¿no? Todo bien. ¿Y qué haces con las gafas esas puestas, Aitor? ¿Qué haces? Esas gafas que tienes puestas. ¿Dónde estamos? No sé, dímelo tú. Estamos en Mr. Bojo. Yo creo que es una de las marcas de referencia ahora mismo de gafas de sol. Estamos con Eduardo Jones. Gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por la visita. A la oficina y bueno, agradecimiento a Alba también, que ha hecho posible que esta entrevista sea posible. Y bueno, Eduardo, pues vamos a empezar con la entrevista. Si te parece, primero nos puedes contar, bueno, qué es Mr. Bojo, un poco cómo surgió. Me gusta hacer esto antes de empezar. Bienvenido, emprendedor. Este es tu lugar. Bienvenido a Aprendimiento. Gracias. Así que adelante. Bueno, Mr. Bojo es una firma de gafas ahora que ha tenido algo de evolución en la historia, tiene 11 años ya de vida, diferentes gafas, pero ya hay una marca de gafas de sol y también monturas de grado que empezó pues eso, su andadura en el 2013. Como idea y como concepto en el 12, pero al andar y las primeras gafas que vendimos, de hecho fue el 19 de abril del 13, es una fecha un poco icónica para nosotros, la tenemos bien guardada. Y de ahí ha evolucionado a lo que es a día de hoy. Fue gafas de sol originalmente, por el camino tuvimos experiencia en diferentes productos porque teníamos 23 años, 24, bastante inquietud, la firma empezó a tirar desde pronto y es verdad que hay gente que a lo mejor no conoce porque hemos tenido también algo de relojes, algo de marroquinería, pero la realidad es que desde hace ya unos 6-7 años decidimos que el foco era las gafas, que era el alma de lo que es Mr. Bojo. Y bueno, hasta el día de hoy, con presencia ya con 44 países, un equipo ya más o menos madurando, que no maduro porque todavía le queda para eso, pero un equipo de más de 20 personas, con mini departamentos ordenados, digamos, más o menos lo que intentamos. Y bueno, con muchas ganas de seguir dando guerra, cada vez un poquito más situados en el mercado, ganando un poco espacio, sobre todo ya quitándole un poco a los grandes, que es un poco nuestro reto a día de hoy, y en eso estamos. ¿Cuál era el objetivo de Mr. Bojo cuando empezasteis? Porque has dicho que empezasteis muy jóvenes. Entonces, seguramente no teníais en mente que dentro de 10 años No. ibais a llegar a donde estáis ahora, ¿verdad? No, ni mucho menos. De hecho, el inicio de Mr. Bojo es bastante naif, es muy inocente, porque nosotros somos 4 socios, de los cuales 2 llevamos las gestiones del inicio, los otros 2 nos ayudaron originalmente y todos pusimos el mismo capital y demás. Pero es verdad que ellos siguieron su carrera profesional por otro lado. Pero bueno, al final éramos 4 amigos, en realidad, que empezó con una idea muy sencilla en el verano del 12. Yo es verdad que siempre he tenido un poco de inquietud por el sector moda, pero cuando acabé la carrera no conseguí ningún curro en esa dirección y bueno, un poco de inquietud personal, le comenté a Daniel, que es nuestro director general, yo soy el director creativo, le comenté esta idea de, oye, creo que el año que viene las gafas de espejo van a pegar y no hay nada en el mercado que lo esté haciendo con un posicionamiento de diseño chulo y con un precio competitivo. Digamos que esta era la idea original, pero el objetivo, que era tu pregunta, no era más que otro que hacer una marquita que nos permitiera generar algo de dinero y a lo mejor pegarnos un viaje al año siguiente. Esa era nuestra aspiración. Es verdad que éramos muy jóvenes, más lo enfocamos como una experiencia que poner en el currículum que como una gran empresa o una gran firma. Pero sí es verdad que pusimos como unas pequeñas bases para, si funcionaba, poder pues bueno, seguir con el proyecto. La realidad es que fue mucho más rápido de lo que esperábamos. Nosotros, después de unos meses de research, pues bueno, al final es un poco ridículo, pero de estos 4 fundadores, 3 habíamos estudiado Derecho y ADE y no se habían fundado en SL, literalmente. O sea, porque es verdad que tú estudias
mucha teoría y mucha historia, pero la parte más práctica y más básica, no sé qué ocurra un poco, que encima no era el caso porque teníamos muy poquita experiencia profesional ese año. Yo empezaba a trabajar ese año, mi socio Daniel llevaba un año de trabajo, los otros, bueno, todos más o menos igual. Y cuando llegó el momento de qué cosas hace falta hacer, pues básicamente fundar una SL que era como Sí. pasos, ¿no? Para empezar a funcionar. No sabía. Entonces era, pues empezamos así, organizamos un poquito y al final, pues todo lo hicimos medio bien, pero hicimos 600 gafas al final. Y era en plan, nuestro enfoque, que luego se ha repetido en algunas otras experiencias de emprendimiento, era ¿cuánto estamos dispuestos a perder? ¿No? Era un poco el enfoque original. Y era, vale, pues esto si lo perdemos está bien, y si vendemos esas 600 gafas, oye, pues se quedan un poco. Pero bueno, todo fue mucho más rápido. Desde ese 19 de abril que os he comentado, vimos, no sé, es muy raro, porque ya os digo, luego he tenido otras experiencias de emprendimiento y ha sido un poco diferente, o más tranquilo y no sé yo más. Pero, pero había algo, o sea, un feeling de que algo habíamos acertado ahí. Y la venta empezó a ir muy rápido y el boca a boca fue brutal. O sea, de hecho a mí a día de hoy, que bueno, ese 2013 acabaríamos el año vendiendo unas 10.000 gafas, ¿vale? A día de hoy vendemos unas 200.000 al año, o sea, estamos en otro nivel claramente. Pero hay gente que me dice, recuerdo a Mr. Bojo de aquel momento y ese hype que tuvo la firma cuando vendíamos muchísimo menos. Entonces, bueno, no sé, o sea, todo fue una locura de cómo se fue desplazando de un objetivo y unas ideas muy, muy básicas a empezar a ser una marca. O sea, que todo pasó en cuestión de meses y como yo digo, durante los 2 primeros años casi, Mr. Bojo iba muy por delante de nosotros íbamos corriendo detrás de la firma. Lo cual fue una experiencia, aparte tan joven, muy chula, porque esto intensamente, no te preocupan tanto los errores, y encima vas como intentando salir al paso. Pero por otro lado, también eso, era una sensación de fuera de control absoluta. Y es verdad que, bueno, o sea, yo lo recuerdo con mucho cariño. A mí me gusta más el trabajo como hacemos ahora, claramente, porque ha sido fruto de muchos errores y mucho aprendizaje y mucha, pues bueno, al final, mucho trabajo de equipos y de gente muy joven que me iba pasando por aquí y que nos ayudó, pero en esa época era suerte. ¿Cómo haces esa primera tirada? Porque lo has dicho muy rápido, ¿eh? Nuestro objetivo era hacer una primera tirada de gases, pero claro, yo estoy pensando, hay que hacer los diseños, hay que fabricar el producto, hay que hacer toda la distribución y además dices, hablamos de un periodo de 6 meses. Sí, sí. No os parece tan fácil como lo has dicho. No, a ver. Ya, o sea, no lo era, pero la realidad es que como teníamos este enfoque como un poco secundario, un poco más experiencia vital, pues, o sea, a mí a día de hoy me costaría mucho más contarlo. Pero lo que hicimos básicamente es un enfoque sencillo que era, como he dicho, después de ese verano ya era claro más o menos cuáles eran los 4 que estábamos un poco en el ajo. Y hicimos un grupo de WhatsApp que creo que se llamaba Gafas o algo así. O sea, empezamos a pelotear un poco las tareas. Pues como la que he comentado antes, la de fundar la serie, pues empezaba un poco igual el que habíamos organizado y bueno, ahí. El tema de los diseños de estos 4, uno era diseñador, había estudiado diseño de moda, por eso lo incluimos en el equipo. Y era un poco, bueno, Diego, ¿por dónde lo enfocarías? Entonces, es verdad que él había estudiado diseño textil, pero bueno, nos servía, ¿no? Otro que igual se ocupaba de hacer propuestas del naming o ver cómo se registra una marca, porque no teníamos ni idea tampoco. Y en mi caso particular, yo entré en la empresa que entré, mi primer curro era compras de alimentación. A mí me gustaba compras, conceptualmente, porque me gustaba, cuando acababa la carrera me parecía chulo esa dependencia con un proveedor, el desarrollo de productos y tal. Pero bueno, yo compraba pescado en ese momento, pero es verdad que era un pescado elaborado y tal, entonces tenía una noción de tratar con proveedores. Entonces yo me encargué de compras, ¿no? de buscar proveedores. Y en mi caso, al igual, no os puedo contar más en detalle de cómo fue. El inicio fue un research de Google de buscar manufacturers, examples manufacturers, y entonces ahí empiezas como a encontrar. Claramente en ese momento salen 2 orígenes que son, de hecho, lo que hay en la industria, que es Italia o China. Nosotros ahí, claro, China se me antojaba lejísimo. Y es verdad que por el posicionamiento de marca que querían, Italia parecía lo más. Todo esto sin saber ni un coste, quiero decir, pero bueno,
empiezas a indagar, como yo hacía particularmente era pues un listado de unos 50 posibles proveedores que sacabas de la base de datos de una feria, lo que encontrabas en un buscador o sea, como intentando buscar de diferentes fuentes sin tener mucha idea, de hecho. Pero bueno, coges 50, consigues 50 emails y le escribes un email tipo, ¿no? Porque yo dije, ahora ya, pero en ese momento era así. De esos 50 te responden 30. De esos 30, 15 hacemos otro tipo de producción y vas cribando y así fue como lo enfocamos. Entonces, pues yo iba avanzando por ahí y decía, bueno, en este tipo de producción, siempre soy producción de gafas, en ese momento no sabía nada, para este tipo de producción que hacen estas gafas, tenemos estos postes que encajan con la idea. La idea, desde muy al principio, tenía un componente como de posicionamiento a un precio exigente. Es verdad que por el camino, esos 6 meses, también veíamos que el low cost estaba pegando. Y como que nos alejamos muy rápido de eso. Entonces empezamos a posicionarnos en precio. Para nosotros en ese momento era 51, lo que fue el precio de venta. Entonces estábamos con la idea de 50, 60, que era como entre el low cost y la marca tradicional, que serían unos 120 euros, ¿no? Ray-Ban con un símbolo de la fábrica, de hecho, no grande. Y era eso, 50, 60. Y entonces, en la parte de producción, pues vimos que el coste, con unos márgenes que claramente luego no eran suficientes, pero que en ese momento nos servían, porque aparte, otro de los grandes errores de cualquier proyecto de emprendimiento orientado a la venta de producto es la formulación de los márgenes. Sobre todo si no tienes ni puñetera idea de cómo funciona la cadena de valor, que era nuestro caso, de los intermediarios que puede haber y demás. Pero bueno, en ese momento para la idea esta nos servía y así fue. Entonces, dimos con una marca que no estaba registrada, que nos encajó a los 4, ya empezamos a ver cómo era a nivel administrativo. O sea, era como todo, los 4 primeros meses, reunir información y ver si ejecutábamos. Entonces, eso fue pues, el otoño del 12. Y en enero del 13, yo, que había hecho la parte de proveedores, me pedí 2 días de vacaciones en mi curro en ese momento y me fui a Italia. De esos 50 quedaron 4 posibles. Y me planté con mi cara allí en Italia en 4 fábricas sin tener mucha idea de lo que iba haciendo, pero bueno, ya es verdad que llevaba meses hablando, ¿no? Entonces más o menos estaba ubicado. Y uno de ellos en particular fue el que más fui. Y la realidad es que hubo como un entendimiento con ellos, ¿no? Entonces llegué, lo compartí y ya era como la última pieza clave, en plan, oye, estamos listos para esta producción de esta marca que estamos tal, y entonces fue el momento de, venga, vamos adelante. Entonces, esos 4 meses de research nos llevaron a ese enero. En enero tomamos la decisión, se fundó ya la SL, se registró todo, pusimos el capital, que fue invertimos 2.500 euros por cabeza, o sea que fue una inversión súper pequeña. De hecho, yo se lo pedí prestado a mis padres porque no tenían duro, porque bueno, eso lo devolveré, ¿no? Se lo devolví. Pero bueno, era un poco con los rodillos, o sea, quiero decir, era este rollo. Y entonces ahí nos metimos en un periodo intermedio que era curioso, ¿no? Porque el proyecto ya estaba avanzado, las producciones, claro, todos esos 4 meses habíamos hecho los diseños, nos habíamos consensuado con la fábrica, que nos ayudó mucho en ese momento. Yo no era tan consciente de lo que nos habían ayudado hasta años después, ¿no? Porque es verdad que ellos apretaron plazos tal, y entonces desde final de enero a ese 19 de abril fue la producción de las gafas. Mientras tanto, intentábamos como entender más cómo era la venta, que habíamos hecho un poco de research, pero ver posibles clientes, pero claro, esto te estoy hablando a día de hoy. O sea, nosotros estamos ahora mismo en junio del 24, nosotros estamos trabajando ya en primavera-verano del 25. O sea, ahí íbamos sobre la temporada con una colección que en ese momento eran 18 referencias en 3 monturas. Ahora nuestra colección tiene unas 150 referencias. O sea, era súper precario. Pero lo que pasó fue que efectivamente acertamos un poco con ese Blue Ocean ahí en medio de posicionamiento calidad-precio poco habitual entre el low cost y la marca tradicional. Y acertamos mucho, que esto luego ya, o sea, esto no pasa mucho. Con una tendencia que pegó un traquillo increíble que fue la lente de espejo. Que eso fue en realidad nuestra ventana de oportunidad. Nosotros lanzamos una colección de 18 referencias solo con lente de espejo.
en ese momento lo que había en el mercado con esa tendencia que luego explotó, porque seguro que recordáis, si pensáis en el 13, 14, todo el mundo llevaba lentes de espejo por la calle. Ahora ya lo es mucho menos, pero en ese momento... Y entonces nosotros lo hicimos con ese posicionamiento un poco más especial y, y bueno, pues la acogida fue heavy. Tengo mucha curiosidad porque antes hablabas del naming. ¿De Ujú. dónde viene el nombre de Mr. Bojo? Porque es como muy distinto. A ver, yo he hablado antes de naif o de ese componente inocente y, o sea, lo digo porque al final es importante. Yo luego he visto, he conocido procesos de desarrollo de naming muy currados, con un curro de gente profesional, de una empresa de branding y tal, y que todo tiene un sentido brutal. Aquí no fue así y entra parte de esa suerte, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que el naming de Mr. Bojo no es clave. Quiero decir, yo soy de esa gente que piensa que el naming no es esencial en un proyecto, ¿vale? Pero sí ayuda. Y en este caso pasó así. Entonces fue suerte, porque la realidad es que el razonamiento fue el siguiente. Y esto fue en un viaje. Esta anécdota la he contado muchas veces también. Nosotros venía con mi socio Daniel y yo, currábamos en la misma empresa, que era esta empresa de pescado, y éramos los más jóvenes de la empresa y nos habían mandado a una destrucción de atún en mal estado, a Vigo. Destruir atún en mal estado es que lo tienes que ver antes en mal estado y no, bueno, en fin. Pero bueno, esto era una responsabilidad de la empresa, entonces tenía que haber alguien de allí y nos mandaron. Y tuvimos un viaje de vuelta, que era en Bilbao, donde trabajábamos, de 7 horas en coche. Y es verdad que lo de esto ya sería pues noviembre, diciembre, lo de las gafas ya estaba muy ahí, y hablábamos mucho y tal. Y en este viaje empezamos a hablar de naming, que ya se había tratado un poco entre los cuatro, pero aquí, claro, joder, 7 horas en coche, pues te pones a hablar de lo humano y lo divino. Y yo le comenté a Daniel una idea, porque a mí me rondaba mucho. Yo estaba, todo este posicionamiento en la parte de diseño era pillar la tendencia de lente de espejo, que como digo, en ese momento en el mercado había como cosas súper básicas o muy deportivas, había algo de Oakley, ¿no? O había típicas Aviator de Ray-Ban, ¿no? Pero no había nada que tuviera un componente con un toque de diseño así un poco más clásico o un poco más molón, o sea, y era una mezcla de la tendencia que creíamos que venía, que era la lente de espejo, pero a la vez llevarlo a monturas con un toque retro, o sea, una mezcla, ¿no? Y entonces le comenté a Daniel en ese momento que a mí, con este contexto y tal, había un término inglés que se usaba en moda, que es bastante 2010 o por ahí, o incluso, o más 2000ero casi, que era boho chic, que es bohemian chic, ¿vale? Que básicamente es mezclar como un rollo bohemio así, era muy británico, con elementos como muy posh, así, muy chic y tal. Y esa era, pero y era ese concepto de mezclar, ¿no? Mezclar lo bohemio con lo clase, con lo que era así como chic, ¿no? Y claro, era un poco lo que estábamos haciendo. Entonces ya ahí empezamos a pelotear con esa idea, se iba, volvía. Y entonces boho también es un término que en inglés es un poco genérico, que también va a lo bohemio. Y boho. Y entonces salió, ya no sé quién ni cómo, la idea de ponerle mister delante. Que era volver a traer la parte clásica, mister, señor, y unirlo a boho de nuevo. Y entonces, Mr. Bojo, tal, empezamos, sí, es como catchy y tal. En este momento, que fue una duda que continuó un poco, pero luego se desechó más o menos rápido. Claro, tú llamas a una firma Mr. Bojo y ya es señor, y entonces dices, nos estamos perdiendo a la chica por el camino. Es verdad que lo desechamos rápido porque si lo piensas, la mujer está muy acostumbrada a consumir marcas que tienen nombre de caballero, porque históricamente en el mundo de la moda, pues ha habido mucho diseñador, ¿no? O sea, es decir, Saint Laurent, Ralph Lauren, mil, las que... Y dijimos, vale, claramente a las chicas no le va a importar porque no tiene tantos prejuicios como el tío, básicamente. O sea, le llegamos a poner Miss Bojo y ni un tío lleva estas gafas, ¿no? Porque somos así de simples. Esto es así de triste, pero es la realidad. Y nada, y entonces no fue tanto una decisión activa, sino que la conversación a Daniel y a mí nos convenció y luego a José y a Diego, nuestros otros dos socios, se lo comentamos, quedó ahí, pero en ese momento, en lugar de decir, oye, ¿qué pasa con esto de las gafas? Ya se era un poco como, oye, lo de Mr. Bojo, esto, o sea, esto de Mr. Bojo, y entonces ya lo fuimos adoptando. José en ese momento, que era un poco el encargado de
de la parte de registro, pues miró que no había nada registrado de marca, que claro, es básico. Miramos también dominio, no había. Miramos temas redes, no había. Y ya fue como, joder, si nosotros estamos convencidos, no hay nada registrado y tal, vamos para adelante. Y tenía todo el sentido con la idea original. Luego se ha mostrado parte muy buena de las decisiones así un poco que tomamos. Y de ahí viene el naming, básicamente. Oye, te puedo decir que es llamativo, ¿eh? Tú cuando ves Mr. Bojo es como diferente. Muy llamativo. Y tiene una historia detrás muy potente, ¿eh? No sabía que iba a tener tanto significado, porque hay veces que los nombres se escogen de una manera un poco más aleatoria. Teníamos uno de nuestros emprendedores que nos decía que había leído un libro en el que se decía que si tu empresa es una mierda, el nombre que tú le pongas va a evocar a eso. Pero si tu empresa tiene detrás una propuesta de valor potente, cuando alguien vea ese nombre va a pensar en esa propuesta de valor potente. Me encanta la historia de la vuelta del viaje de Vigo de destruir atún. Cómo ese viaje digamos, de una experiencia un poco agradable se transforma en un proceso creativo, ¿no? Sí, sí, total. A ver, tengo otra historia, no es de Mr. Bojo, es otro proyecto cuando Mr. Bojo llevaba 2 o 3 años, diría que 3, que iba muy bien. Encima era un equipo pequeño, entonces era súper ligero, la rentabilidad era brutal, tal. Nosotros hubo una cosa que desde el principio supimos que era que no queríamos impregnar mucho a Mr. Bojo de otros productos. Es verdad que probábamos cosas como de accesorios, pero no queríamos hacer nada de textil, por ejemplo. Y en otro viaje en coche fatídico volvíamos de una boda. Era un viaje con mi socio Daniel. Daniel y yo somos amigos de toda la vida, aparte de socios. Y entonces, claro, nos hemos comido 1000 historias juntos. Y este viaje era él y yo una boda en Laredo, en Cantabria, y nos íbamos al puerto de Santa María, que era donde veraneábamos, porque la boda había sido como último fin de julio. Ese viaje no era de 7, ese era de 11. Y en ese viaje empezamos a hablar de la idea de, tío, con lo de Mr. Bojo que va bien, que encima tiene cash ahora tal, ¿por qué no montamos otra movida? Y salió la idea de montar una marca de textil masculino que básicamente duró 8 meses y no fue ningún éxito. O sea, que esos viajes en coche, pues, no era de destruir atún, era una resaca. Pero bueno, o sea que... Pero oye, mira, también, la verdad que fue un proyecto que hicimos, nos desfondamos básicamente a nivel profesional porque lo hicimos con el mismo equipo de Mr. Bojo y creo que la tienda esa duró abierta porque hicimos una marca de textil con tienda. O sea, fue un poco, la verdad que se nos fue de las manos. Pero yo la recuerdo con cariño, aprendí mucho y aprendí de cosas que no debes hacer también, que era, nosotros estábamos en un momento de Mr. Ojo muy bueno, con máximo rendimiento, con un equipo creciente y nos metimos a hacer un proyecto a la vez, en paralelo, usando parte del equipo y la verdad que nos volvimos todos un poco locos, pero bueno, todo bien. Todo el mundo, hay gente que me dice, de pieza se llamaba este proyecto. Y me dice, joder, tengo todavía un jersey y tal. Y yo, es que lo hicimos demasiado bueno encima. Sí, eso tiene buena calidad. Aguanta, ¿no? Tal cual. Pero en ese caso no ibais detrás de la marca, ¿no? Como con Mr. No. Aquí la realidad es que estaba llena de intención esa marca. Y podría haber salido bien si hubiera tenido más dedicación y más tiempo. Lo hicimos de un modo en el cual trabajamos 8 horas en Mr. Bojo y 2 más en eso. Y de parecer eso era una marca total look de hombre, era una movida. No teníamos ni idea de textil tampoco, estábamos aprendiendo sola. Fue un poco como Mr. Bojo, solo que Mr. Bojo era una cosa monoproducto y en un momento con más energía y que, bueno, y lo otro fue, bueno, aprendimos. Yo la verdad que dentro de que no me he vuelto a poner nada de esa marca nunca más, porque estas son neuras que cada uno tiene y teníamos cosas, imagínate. Pero tengo un buen recuerdo, claro, hace ya de eso pues 8 años, 7 ahora ya creo. Hoy estaba escuchando una frase de Michael Jordan. Michael Jordan decía, si haces las cosas a medias, tendrás resultados a medias. Claro, vosotros estabais a tiempo completo en Mr. Bojo e intentasteis diversificar y dedicar un ratito a... Y claro, es muy difícil. 100%. O sea, me pasa actualmente con proyectos dentro de Mr. Bojo. Claro, ahora todo es mucho más exigente. O sea, aspiramos a un nivel de excelencia potente en lo que hacemos, porque, como os he dicho, nosotros ahora estamos en un momento que nuestra aspiración, o sea, esto es muy descriptivo, menciono mucho a Ray-Ban por aspiracionalidad, no por otra cosa, ¿vale? Pero si Ray-Ban vende 100 y Ray-Ban vende mucho más que el segundo en cualquier mercado, nuestra aspiración es que si Ray-Ban vende 99, esa vaya a nosotros, ¿no? Esto es, o sea, un wishful thinking casi, pero
Creemos que es factible dentro de lo que cabe, ¿eh? O sea que, claro, eso es lo que nos lleva a ser súper exigentes con los proyectos. Entonces salen muy buenas ideas. La verdad es que ahora tenemos un equipo, es un equipo joven, pero que ya está como madurado, cómo trabajamos entre nosotros y salen ideas y hay veces que es como, pero vamos a tener el tiempo que esto requiere y hay veces que lo desechamos porque sabemos que no. Y me da pena, ¿eh? Porque han salido ideones, pero es un poco eso, si no vas a ir a tope con... Y normalmente son como el proyecto core, las colecciones, cómo se construyen y tal, lo tenemos bastante claro. Pero luego cosas que salen un poco de las dinámicas o estás a full tío, o luego hay veces que la hemos hecho y ha quedado en nada y eso da mucha pena. Cuando tienes una buena idea y ves que no fructifera como tú querrías, eso la verdad, a mí me da mucha pena personalmente. Sí, normal. Me gustaría retrotraerme a ese 2013 cuando Mm. hacéis ese primer lote, ¿no? Empezáis 4 Mm. socios, ponéis 10.000 euros, Ujú. compráis un primer lote de 600 gafas, habías dicho, ¿no? Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacéis con esas gafas? ¿Cómo vais a venderlas? ¿A dónde vais? ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Cómo es esa primera venta? A ver, hay varias cosas que yo, o sea, lo digo porque hay que tener mucho cuidado con lo que voy a contar, sobre todo porque el mundo ha cambiado, que te cagas, básicamente, han pasado unos años y ha pasado de todo. Pero nosotros en ese momento lo que fuimos era a amigos, o sea, era hacer venta privada básicamente, porque la primera fue vender en el piso de mi socio Diego, que estaba aquí al lado, y compramos cerveza e invitamos a nuestros amigos, como que lo pusimos medio mono, tal. Y ahí ya hubo, claro, son tus amigos. Pero es verdad que el feedback fue como, la gente estaba como con ganas, todo guay. Y es verdad que ese fue el momento que fue la fiebre y que eso tuvo un boom que fue los años siguientes casi, de los pop-ups. Los pop-up store que todavía existen, pero ahí era todo como el origen de esto, de tiendas efímeras, reuniendo marcas emergentes. Y entonces nosotros esa ola o sea, esa ola la cogimos, o sea, la vimos nacer y la cogimos, ¿no? Y ese fue el inicio, fue como empezamos a vender en pop-up. Paralelamente, sí es cierto que de un momento bastante embrionario nosotros, una idea que teníamos con la marca era que en el sector moda, nosotros ahora mismo vendemos en canal óptica y canal moda. O sea, moda es una tienda multimarca que vende camisetas y tiene gafas, ¿no? En ese momento original, lo que vimos fue que en el sector moda, ya en el mundo Inditex, fast fashion, Mango y tal, había oferta de gafas. O sea, tú ibas a un Máximo Duty y ibas a ver gafas. Pero en las tiendas de textil multimarca no había ninguna marca que estuviera atacando ahí. Y entonces, muy pronto empezamos con la idea de, oye, hay que ir a tiendas de moda y aparte un poco hay que ir a la tienda de moda guay. O sea, porque no va a entender muy bien que la marca, que haya una gafa dedicada para ellos y encima si les convencemos un poco, pues... Y entonces ahí fue donde empezamos a vender. Empezamos entre amigos y a fuerza de perseverancia, básicamente, consiguiendo puntos de venta que aparte eran buenos puntos de venta, ¿no? Era un poco también esas 600 gafas igual entraron en 3 tiendas, porque como digo, íbamos, pero eran buenas tiendas, entonces eso te hacía un poco, en realidad eran influencers entre ellos, ¿no? Porque al final la capacidad de prescripción que hay en el mundo multimarca, cada vez hay menos multimarca aparte, ¿no? Porque esto es como una cosa del sector, pero normalmente los buenos se conocen entre ellos. Entonces, pues usábamos ese argumento, en plan, ya vendemos en tal tienda y nos gustaría vender aquí. Entonces se animaban, ¿no? Y éramos un poco pesados. Pero claro, como justo ahí la marca como que empezó a sonar y tal, pues fue medianamente rápido. Y ahí fue uno de lo que comenté al principio, pues esa cadena de valor. Nosotros nos habíamos informado de que había un markup, más o menos, ¿no? O sea, básicamente tú le tenías que vender a la tienda a un precio para que ellos vendan a otro. Em, y ahí, o sea, en ese momento era 2.1. Pues divide el 51 entre 2.1 es como le vendíamos nosotros a las tiendas en ese momento. Claro, poco después te enteras de que hay una figura que son los agentes comerciales, que tienen un porcentaje y que tú no eres capaz de integrar en tu... Bueno, todo esto, eso ya va más adelante, no es el 13. Pero al final lo íbamos cocinando ahí. Y es verdad que el canal multimarca de moda estaba como en nuestro objetivo desde el principio. Algo curioso de cómo empezamos esa venta y esos primeros meses fue que un chico un poco de nuestra quinta, que no conocíamos, pero era amigo y tal, y empezamos de repente a tener trato con él. Él era de una familia de oftalmólogos típica de Madrid. Y justo una de sus hermanas abría una óptica, que es Blanchi Mutón, que es un pedazo de óptica en la calle Velázquez, aquí chulísimo, en Madrid.
y nosotros le dijimos que no. O sea, esta óptica que estaban abriendo y tal, que era pasada en Velázquez, en Madrid y tal, le dijimos que no, o igual no súper frontalmente, pero nos estábamos haciendo los longis porque queríamos solo vender en tienda de moda. Porque nosotros íbamos con este discurso de una marca diferente, como huyendo de la imagen de óptica y mucho más cercana al mundo moda, mucho más fresco, tal, este rollo, que en realidad es esencial en Mr. Bojo, pero claro, ahí éramos como bastante jóvenes y lo llevábamos un poquito. Y este tío, buen tío, vino y nos dijo, entiendo un poco vuestro rollo, pero a pesar de que es verdad que nosotros ahí el Made in Italy nos abanderaba un poco como el tema de calidad, ¿no? Pero nos decía, a pesar de eso, sois una marca nueva que está vendiendo a un precio poco conocido, que eran esos 51 euros, porque ahora, o sea, nosotros nacemos la misma primavera que Hawkers, otra marca que menciono que lo ha petado. Pero claro, Hawkers es como el buque insignia del low cost y que lo... Pero estaban haciendo esa misma primavera. Entonces, en realidad, 51 euros resultaba barato para gafas. Pensad que eso, una gafa tradicional era 100, ciento y pico, y ya un poco, y te ibas un poco por encima rápidamente. Entonces nos decía, encima, estáis vendiendo a un precio que si no estáis en óptica, a la gente le va a costar más confiar en la calidad de la lente en particular, que es algo que con la gafa... Luego todo esto ha degenerado y el mercado ahora está de otro modo, pero en ese momento era así. Y es verdad que nos abrió un poco los ojos y dijimos, sí, es verdad. Y empezamos a vender en ópticas también. Las ópticas han sido un canal secundario para nosotros en los primeros años porque todo nuestro posicionamiento iba por el otro lado, pero a día de hoy es nuestro canal principal. Porque hay una cosa que es básica. Por un lado, cuando vas a una tienda multimarca, vas a ver muchos productos y puedes o no comprar una gafa. Cuando vas a una óptica vas a comprar una gafa. Por otro lado, la red de distribución, para que os hagáis una idea, en España hay más de 10.000 ópticas. Y si lo pensáis fríamente en un pueblo de 15, 20.000 habitantes, puede que no haya ninguna tienda de moda mona, pero sí va a haber 3 o 4 ópticas y probablemente una sea mona o esté más cuidada. Y aparte tiene un cliente fidelizado de ese pueblo y demás. Entonces, a día de hoy es verdad que es muy importante. Seguimos cuidando mogollón el canal multimarca de moda porque es parte esencial de lo que es Mr. Bojo. Pero el canal óptica ha cobrado un mogollón de sentido. O sea que bueno, que en realidad hemos sido bastante fieles ahí. Luego ya en la parte de pop-up la fuimos dejando porque un pop-up cuando empiezas a crecer en la parte B2B es un desgaste para el equipo brutal porque significa tener a alguien que vaya a montar, desmontar, normalmente currando fin de semana, y ya nos centramos en lo que sigue siendo el core nuestro, que es el B2B, que desde el inicio, pues a lo mejor al inicio era el 75% de nuestra facturación, a día de hoy es el 90% de nuestra facturación. Y el B2C, esa validación que hicisteis con las cervezas ahí en la casa del colega, ese B2C, no sé, no dijisteis, oye, ¿por qué no vamos directamente a venta a cliente final? Pues la realidad fue que claramente validó el modelo, Sí. o sea, eso sin lugar a dudas. Pero claro, como el único modo que veíamos, porque no veíamos abrir una tienda, o sea, hemos abierto nuestra primera tienda propia hace 2 meses, o sea, año 11 de Mr. Bojo. Siempre era una cosa que nos daba mucho respeto, porque encima monoproducto, monomarca, una tienda es complicada de aguantar, ¿eh? Es que tienes que vender muchas gafas todos los días para que eso tenga sentido. Entonces, claro, era o el online, que nosotros nos veíamos unos pardillos del tema porque ninguno era... o sea, no había nadie del entorno digital y encima, claro, como desde el principio ya empezamos a vender mucho a tienda, Claro. el equipo empezó a crecer hacia atención al cliente a ventas. Entonces, claro, era como, ¿cuándo metemos? Y que íbamos creciendo bastante por ahí y era, ¿cuándo viene el de digital? ¿Cuándo viene el de digital? Y entonces digital ha sido, que esto, o sea, realmente es para mí denota cierta ignorancia por nuestra parte, hasta un punto en el cual ya era imposible porque ya la marca estaba en otro lado, ¿no? Pero deberíamos haberle dedicado más atención al inicio y podríamos haber hecho un equipillo de digital y hacer un B2C más potente y a lo mejor hubiéramos abierto la tienda antes y tal. Porque al final yo lo veo, o sea, nosotros cuando nacimos, en nuestros años, luego ha venido Pompey, Bimani, Blue Banana, o sea, 1000 firmas que hicieron un modelo B2C y rápidamente saltaron al retail y muchos han crecido bastante más que nosotros. Nosotros hemos ido a un modelo que es mucho más estable en realidad porque la red de distribución suele respetarte mucho, pero es más lento. Y esto nos ha generado o sea,
Entonces, ¿por qué no hicimos el B2C? Pues porque la verdad que nos llevó, la propia actividad nos llevó hacia otro lado. Es algo que nos hemos arrepentido muchas veces. Porque también el B2C te da caja, La caja. por ejemplo, que eso para nuestro modelo de negocio, encima, es que claro, nosotros hacemos una colección que tienes que estocar y luego vas a servir a tiendas que les tienes que dar unos días para que te paguen, X días. O sea, nosotros esto lo hemos trabajado y a día de hoy nuestro cash flow, sin ser la leche por este modelo, está más o menos saneado. Pero hay mil momentos que lo hemos pasado aquí por eso, porque tú tienes unos vencimientos de una producción, tienes al principio encima prepagábamos todo, luego ya vas desarrollando una relación con los proveedores de confianza, entonces, pero aún así el modelo B2C nos habría dado mucha tranquilidad. Pero ya te digo, nos llevó por otro lado y tanto ha sido así que hasta eso, hasta mayo, miento, abril de este año no hemos abierto nuestra primera tienda, que nos está trayendo unas alegrías que te cagas, la verdad, y está funcionando muy bien. La hemos abierto aquí en Goya, en Madrid, y está yendo muy bien. Y de hecho, vamos, hemos abierto Bilbao hace 2 semanas, abrimos Zaragoza en 2 semanas y abrimos Málaga la siguiente. O sea que no tenemos un macro plan de expansión porque son como microtiendas, o sea, tienen un sentido, pero oye, el B2C nos está gustando, claramente. Sabemos que nuestro medio plazo sigue en el B2B, porque es donde tenemos la capilaridad que necesitamos. Y es donde hacemos daño a los grandes, porque Claro. es donde competimos en la óptica. Yo digo a nuestros agentes comerciales, que tenemos una red de agentes en España, son 8, diferentes regiones, el mensaje es, hay que ganar el lineal a otra marca. Ujú. O sea, esa es nuestra, o sea, eso es donde están las piezas, ahí es donde nos movemos nosotros bien y donde... Pero es verdad que el B2C pues te da... Y es verdad que como ha evolucionado el mercado, en el cual las marcas emergentes han hecho ese salto al retail de una forma súper rápida, parecía que el no tener tienda era una carencia de la marca. Mm. No sé si era real o no, pero desde luego el feeling que nos daba respecto a lo que se mueve y tal era así. Entonces, creemos que también la tienda aporta esa parte de notoriedad y de marca establecida, digamos. Por otro lado, tiene sus movidas, ¿no? Que es meterte una renta, unos personales, un hostal, que eso no existía. Ya te digo, estamos en el momento súper dulce este de la primera tienda ha ido que te cagas, la segunda está yendo bien y tal, pero bueno, luego vendrá cuando no tengas personal en una tienda porque se te han puesto todos malos. Eso va a venir. Como yo te digo al equipo, eso nos viene en unos meses. Por suerte ahora somos un equipo más grande y te vas organizando. Pero bueno, esto es una nueva línea de negocio y ahí nos queda mucho que ver. Y fíjate si nos ha costado el B2C, pero bueno, el digital siempre, que sería el B2C más obvio, la verdad que lo hemos maltratado y eso hay que ser honestos también con lo que hemos hecho. Por eso, por no tener un equipo, por no dedicarle la atención debida y demás. Siempre hemos luchado por tener webs como bastante guays, pero era más un tema de imagen casi que de venta. Con un funnel que estaba más o menos optimizado. O sea, nos han preocupado las cosas muy básicas, pero luego no lo hemos hecho crecer adecuadamente. También es verdad, por poner todo lo que ha pasado estos años, como os decía, el low cost fue ganando peso a una velocidad de crucero brutal. Lo que hizo Hawkers, que luego ha tenido 1000 copycat en la categoría de gafas, se ha visto, ¿no? Entonces, ellos reventaron la máquina del paid media y fueron súper listos y lo optimizaron a la enésima potencia. Pero claro, la premisa de que eso funcionara era el 20% de descuento o el 30%. Ese era el gancho final. No era el impacto en las redes o era donde te cogían, pero donde tú comprabas era cuando te decían, y ahora que ya te tengo, ya te he enseñado, ya te doy aparte esto para tu compra. Nosotros eso, aparte de que no queríamos hacerlo porque la calidad-precio es como un elemento esencial de nuestro posicionamiento y eso implica que tenemos que ser respetuosos con nuestro propio precio. Aparte ya estamos muy presentes en el mundo físico. Entonces, cualquier estrategia promocionera te genera una guerra brutal. De hecho, nos pasa, ¿no? Obviamente hacemos pues privalias cuando acaba la temporada con stock y demás, que al final eso lo que te sirve es para limpiar, de hecho, y te genera guerra. El cliente se queja, yo lo entiendo. Creo que ellos también tienen que entender que para nosotros es una herramienta para limpiar stocks y para poder refrescar y hacer la colección del año que viene más potente todavía. Y todo el mundo hace outlets hoy en día, ¿no? Pero claro, el tema es cómo lo haces. Si lo haces con recurrencia, para mí te equivocas.
Si lo haces una vez de cada tanto y básicamente metes lo que ya no has vendido en el canal normal y tal, y te sirve para eso, para limpiar y para llegar a otro cliente, que normalmente está bien. Entonces, bueno, ese equilibrio es complicado, el equilibrio de todo lo que ha pasado en digital con el tema precios y tal. Nosotros lo hemos vivido desde ser muy respetuosos con el precio, pero nos ha parado de llegar. Se ha complicado también la operativa, ¿no? Exacto. Ese fondo de maniobra estresado, ¿no? Bueno, sí, eso lo hemos... Sobre ese tema quería hablar, pues me parece muy interesante. Tengo un amigo que dice que siempre hay que intentar financiarse con los proveedores, pero claro, Edu decía, cuando tú empiezas no tienes poder negociador, entonces tú tienes que pagar por adelantado, pero luego a ti no te pagan por adelantado. Y no es la primera vez que los emprendedores nos dicen que sufren ahí con los flujos de caja porque ese fondo de maniobra se descompensa y cuesta al principio, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Pero la venta tradicional, bueno, a mí me encanta. La venta, o sea, mandar el mensaje de cuidado, que hemos vendido 10.000 gafas un primer año haciendo una venta tradicional, a puerta fría, bueno, sin casi, a puerta fría y en un modelo B2B tiene muchísimo mérito. O sea, sois buenos vendedores, tenéis un gen comercial que... Yo hay algo que digo siempre, que la gente a veces, por cómo suena, yo digo, mi socio Daniel tiene alma de tendero, De tendero. pero la gente se cree que es como algo peyorativo y no, todo lo contrario. O sea, creo que es el tendero en el mejor sentido del conocer la venta, entenderla, saber las dinámicas, y eso es verdad que ha nutrido a la empresa. Si yo tengo la parte igual más de posicionamiento estratégico de dónde va la colección y dónde, Daniel es el de la parte comercial y que tiene eso, el entender lo que le preocupa al que está en la tienda. Y eso te da mucho, o sea, te da una comprensión potente y es verdad que aquí ha nutrido un poco a los equipos. Luego lo del fondo de maniobra, eso, vamos, aquí todavía a día de hoy se vive porque tú al final haces un forecast, cuando no se cumple tú vas estocado, pero bueno, para mí esa parte, y es verdad que creo que hay que financiarte con proveedores, o sea, pero igual que nosotros lo hacemos con nuestros clientes, quiero decir, hay que entender que cuando tú pones un producto en una tienda no sale a la calle directamente, tiene un plazo, o sea, tiene que ser por un lado muy respetuoso con los plazos que se acuerden y por otro lado, en mi caso, como yo lo veo, o sea, dentro de la parte de dirección creativa, yo soy el último responsable de compras aquí. O sea, cuando se lía con un proveedor, cuando hay grandes decisiones con un proveedor, soy yo el último responsable. Creo que hay que desarrollar relaciones con proveedores muy simbióticas y duraderas en el tiempo. Nosotros curramos habitualmente con 2 fábricas, en ocasiones con 3, pero excepto cuando se da un momento de cambio, que también los ha habido, la fábrica actual de nuestras 2 actuales, la que menos lleva 3 años trabajando con nosotros. O sea, sabe el proyecto. De hecho, ahora ya producimos en China de hace unos 6 años. Yo me voy 2 veces al año a China a ver la fábrica, que siempre es súper interesante, pero también a hablar con ellos, a decirles, estamos así, esto esperamos, esto ha ido mal, o este momento que os pedimos retrasar este pago, hablando de caja, fue por este motivo, pero ya se ha solventado. O sea, hay que desarrollar una relación de confianza basada mucho en la información. Y de hecho, para mí, cuando hay estrés de tesorería, yo mi mayor discusión con nuestra agente de financiero es que está bien, que igual no hay que pagar mañana, que era lo acordado, pero necesito que me digas cuándo lo vamos a hacer. Porque así, dentro de una relación duradera con un proveedor, o sea, se normaliza todo. Nosotros cuando tenemos un cliente que lleva 5 años currando con nosotros y le viene un estrés, o sea, luego es verdad que hay uno que te peta y te la lía un poco, pero si le das apoyo, la gente responde. Y de eso se acuerda luego. O sea, yo... Total. Yo vengo del mundo de compras y yo estoy contigo. A mí me encanta, en vez de la frase de financiarme con el proveedor, a mí me gusta encajarle como uno de los activos de la empresa. Si quieres una relación duradera y cuidarle y lo que comentabas de la información, ¿no? Y la transparencia. Porque si no, la relación al final se va a acabar dañando. Yo hay un ejercicio, por ejemplo, de negociación que hago. O sea, claro, todo el mundo piensa, te vas a producir a China, la gente se cree que aquello es un mercadillo. Yeah. Por supuesto hay fábricas que son un mercadillo. Lo difícil de China, para mí, que esto lo digo siempre, es encontrar a los buenos. Y encontrar a los buenos para tu proyecto. Porque
a nivel visual es súper fácil conseguir una fábrica que me vaya a hacer visualmente algo muy parecido a lo que yo quiero. El problema va a ser el detalle, la durabilidad, la calidad de ese producto. O sea, claro, eso es lo que cuesta. Pero al final, si eres perseverante y tal, los encuentras. Y yo lo que hago, claro, cuando se plantea una negociación de precio, que es inevitable en cualquier relación cliente-proveedor, ¿no? Y más cuando, porque claro, mi gafa más o menos vale lo que vale, pero en la parte de producción cambia. Claro, los costes, cuando yo meto que hacemos aquí un facetado, cambiamos la charnela, la bisagra, probamos otro tipo de lente, todas esas variables van cambiando en costes, ¿no? Y un ejercicio de negociación que yo hago, yo nunca doy un precio que no tenga del mercado. Y básicamente normalmente es con mis dos proveedores. Y yo he llegado a un momento que cuando me plantean dos precios sobre dos productos equiparables, digo, yo te puedo aceptar este precio, pero ten presente que yo estoy teniendo este otro precio con este proveedor, me estáis dando el mismo nivel de calidad, el mismo nivel de servicio, tengo una relación muy parecida. Yo tendería a igualarlo, porque si no vais a perder competitividad en el medio plazo. Y esta conversación la he tenido muchas veces, la he tenido así, claro, es una posición basada en el medio plazo, si tú vas a precio y vas a tal no funciona. Pero si lo haces en el medio plazo, normalmente es, te lo acepto estos 6 meses, pero si no llegas dentro de 6 meses a esto, voy a tener que mover este producto a la otra fábrica. Y siempre me ha traído cosas buenas. Y me ha traído respetar mucho la calidad, que es algo que para mí es como, o sea, condición sine qua non del producto que hacemos en la calidad y que en China, por eso, hay que trabajarlo mucho. Hay otra cosa de trabajar con proveedor chino que esto es muy real por tema cultural o idiosincrático, lo que sea. En China no saben decir un no frontal normalmente. Entonces son muy complacientes. Entonces tú en una negociación a un proveedor chino lo vas a poder apretar mucho. Y va a llegar un momento en que te va a decir que sí que vale. Pero luego en el proceso de producción van a pasar cosas, no sé con quién, pero que van a venir en tu contra. Entonces, sí, o sea, es que eso, o para mí, o lo construyes en esa perspectiva de estamos jugando en el mismo equipo, o no. Igual que tú, yo no soy súper futbolero, pero si la defensa te jode, vas a perder el partido por muchos goles. O sea, entonces, esto es parecido. O sea, al final hay... Yo al menos en mi equipo intento inculcar un poquito esta mentalidad y la gente lo entiende bien. A mí me gusta mucho hablar de partnership cuando hablamos de los proveedores para construir esas relaciones duraderas. Yo creo que es clave. Y también creo que has dado otro punto clave, que es tener diferentes alternativas, porque así es como tú puedes comparar, sabes si te están dando un buen precio y sabes si te están dando un buen servicio. Comparar es exponer a los proveedores a un mismo examen y te da muchísima información. No, y para mí es muy clave que esto también, o sea, mi otro fabricante lleva 6 años en el proyecto, pero no hay que acomodarse. O sea, yo esta última vez que estuve en China no, pero la anterior, a pesar de que tengo estas dos fábricas con las que me dediqué 4 días a visitar nuevas fábricas. Porque aprendes, ves, hablas con otros. O sea, quiero decir, hay que estar despierto también. O sea, que es lo que es esa mezcla, ¿no? Es tener benchmark. O sea, tienes que estar en el mercado. Y es verdad que yo después de esas reuniones pensé, no estoy listo, porque esto en realidad era para meter un tercer proveedor. Dijimos, no es el momento, pero lo bueno es que de esas reuniones que tuvimos en 3 días, pues hay 2 que ya sé que podrían entrar a jugar un poco en el partido este, ¿no? Entonces, oye, que uno me sale en rana por lo que sea, que eso puede pasar, de repente le entra un gran cliente a una fábrica, empieza a copar capacidad de producción, tú vas perdiendo, y eso es normal, pues tú tienes que estar listo para el siguiente. Entonces, esa parte funciona entre proveedores activos, pero también con el entorno de proveedores. En mi caso, es un ejercicio que hago, eso, pues igual no lo hago cada año, pero cada 2 años me pego un paseo por otras fábricas para ver qué está funcionando. Y aprendes, ¿eh? Siempre aprendes. O sea, eso. ¿Cómo controláis la calidad del producto? Porque claro, ya hablabas que hay varios proveedores. ¿Cómo centralizas tú esa calidad para poder decirle al consumidor final, oye, este producto que estás comprando es calidad Mr. Bojo y detrás está esta marca que te da esta garantía? O sea, eso por un lado te lo da la experiencia de que llegamos. O sea, al principio nos hubiera costado mucho más mantener, porque encima la calidad ha ido subiendo, entonces cada vez tienes más
puntos de control. Y luego siendo muy, muy claros en las indicaciones. Al final, en un producto como el nuestro, y diría que dentro de la moda, en muchos productos, la calidad depende de unas 10 variables potentes. Luego hay muchas más, pero son 5 de materiales, 5 de procesos, ¿no? O sea, estoy simplificando, pero va un poco así. Entonces, básicamente es cuando empiezas, pues decir, oye, esto es lo que a mí me preocupa. Yo, por ejemplo, hay una cosa en las gafas muy friki que es el pulido. En el mercado de las gafas tenemos gafas desde los 20 pavos a los 1000, 1000 y pico, ¿no? Marcas que pocos conocen, pero que cuestan. Y hay una cosa friki friki que es el pulido de la gafa, ¿vale? Entonces, el pulido significa cuántas veces se pasa por un proceso de pulido intermediando entre cada paso. O sea, entonces, por ejemplo, hay que hacerle entender, nosotros queremos un estándar medio alto, pero no vamos a este momento que te vas a volver loco y la gafa tiene que tener el brillo absolutamente perfecto, porque aparte eso te va a durar 2 veces que te la pongas, porque se va a rayar. Entonces, básicamente como lo controlamos es con esos KPIs, digamos, de calidad más o menos muy bien definidos. Hay otra cosa bastante esencial que es cuando encuentras algo que de repente supone un upgrade de calidad, comunicarlo de un proveedor a otro. En plan, oye, estamos haciendo esto y estamos viendo que tiene muy buen resultado, aplicarlo. Que eso, o sea, aparte yo soy súper sincero porque esto va en todos los sentidos. Entonces, y luego tenemos una serie de test, pero esos test van más a calidad de la lente, o sea, es test de laboratorio, que se hacen de forma regular en producciones simplemente como para ver que estás manteniendo ahí. Pero la calidad del producto visible para el cliente final, que básicamente por lo que compra el producto, va de una serie de variables sencillas y luego de pues, recurrir a un proveedores, porque claro, nosotros tenemos nuestra fabricante de la gafa, pero luego la materia prima viene de otro lado. Pues eso ha ido de ir aprendiendo cuáles son los que te dan más fiabilidad y tal. Y luego, bueno, pues eso. Pero ya te digo, es mantener pues 5 variables de producción o de material propio y 5 de procesos y por ahí va un poco nuestro control. A mí me gustaría que nos contaras en qué momento está ahora Mr. Bojo. Después de estos 10 años, ¿cómo habéis pasado de vender ese primer lote de 600 gafas a en qué momento está ahora Mr. Bojo? ¿En cuántos puntos de venta estáis? ¿Cómo ha ido creciendo ese equipo? O sea, ¿en qué momento estáis y qué tenéis pensado a futuro? Pues la realidad es que Mr. Bojo está en un momento bastante dulce ahora, pero igual me voy un poco al pasado porque nosotros en el 18, que fue nuestro año de mayor facturación hasta C2, ¿Fue cuánto, perdón? 3.100.000 euros fue en ese momento. Fue uno de los peores años que yo recuerdo de Mr. Bojo, ¿vale? O sea, nosotros en una curva de crecimiento pues habíamos ido de 500.000 el primer año a 1,5 millones, a 2,5, 2,7 y pico. Bueno, llega, pues eso en año consecutivo. O sea, que íbamos creciendo, pero veías como la curva se iba. Y en el 18 nosotros nunca hemos metido capital externo, pero decidimos meter deuda, un ENISA de pasta de 400.000 pavos básicamente. Y nosotros habíamos ido como de una forma muy orgánica y empezamos a invertir mucho en movidas, en diferentes movidas. Y encima, claro, nuestra primera experiencia de gastar dinero de verdad. Y no lo hicimos muy bien. Aparte montamos un equipo como de gente bastante senior. Bueno, no, más senior que lo que era el equipo en ese momento, pero como recién salido de varios MBAs y tal, que la realidad es que aportaron, pero no acabó de cuajar y nos salió un año súper rana. Entonces, nosotros ya acabando el 2018 sabíamos que el siguiente iba a ser peor. Peor que caímos en facturación bastante. En el 19 creo que caímos a 2 y pico. Lo bueno es que al final del 18 ya estábamos tomando medidas para reorganizar. Pero yo esos 2 años los recuerdo súper mal. Entonces veníamos de ahí de unos años tal que encima estábamos ya en el 18 empezamos a hacer la transición de producción a China, que nos despertaba también incertidumbre. Luego nos ha traído grandes satisfacciones. Pero en ese momento, entonces era todo ahí era un combo brutal. Pero bueno, el 2019 va evolucionando y el 2020 empezamos como con, bueno, vale, el año pasado el 19 ha sido una mierda. Venga, con eso. Aparte, es que con nuestro estrés de caja caer pues, un 30-40% de facturación. Bueno, no sé si lleva a 30, pero eso te hace un... Sí. O sea, íbamos como un submarino, los tornillos apretados, no lo siguiente. Y entonces, claro, empezamos a entender, vamos a respirar un poco, tal.
Y empezamos el 20, nosotros nuestro mejor mes de ventas suele ser o marzo o abril, porque es cuando las tiendas se aprovisionan para el verano, ¿no? Entonces, y empezamos el enero, febrero, 30 y pico por ciento otra vez, feeling tal, la producción en China ya súper estabilizada, el producto había entrado, habíamos hecho una mejora de calidad brutal, estaba entrando todo en el mercado y llegó el COVID. Llegó el COVID con un modelo, con las tuercas apretadas del estrés financiero de los 2 años anteriores y con un modelo de negocio B2B, o sea, tiendas cerradas. Pues año de mierda total. O sea, básicamente pensábamos que nos íbamos a tomar por saco. Por suerte, los años que llevábamos nos habían dado muchas cinturas y éramos capaces de revolvernos y tal. Pero claro, o sea, de hecho creo que ese año bajamos facturación a 1,5 millones. Muchísimo ERTE, que desgasta el equipo que te cagas. Tuvimos una limpieza de equipo ahí brutal porque la gente se hartó. Claro, encima veníamos quemados ya, es que todo era... Entonces, bueno, por eso fue ahí como un poco ave fénix en ese momento, porque me preguntas ahora, pero es muy importante este contexto. Pero a la vez nos sirvió como para cristalizar, por un lado, la parte de producción que habíamos cambiado de material a uno más guay. Eso lo hicimos durante el 20, lo fuimos como limando, tal. Y aparte habíamos empezado a reestructurar la parte de distribución física, creando como un equipo de agentes propio para la región española, que eso estaba empezando ahí. Entonces, fue un año muy malo, pero nos sirvió para hacer todo esto como a fuego lento. El 21 fue también, si os acordáis todavía, que si Omicron, la ola no sé cuánto, cerraban, abrían, no sé qué. Tampoco fue, pero esto iba... Y el 22, de repente empezamos y dijimos, o sea, esto pinta muy bien, está... Y entonces empezamos y ya iba a un ritmo brutal. Ese año facturamos 3.200.000, o sea que superamos nuestro récord del 18. Veíamos que iba muy fuerte y el 24 facturamos 4,5 millones. Entonces ya velocidad de crucero muy heavy. Y entonces estamos en ese momento. Perdón, el 23, 4,5. En el 24 esperamos crecer un 30% aprox. O sea que ya en los rangos de facturación que estamos contentos. 5,5 millones por ahí creemos que va a cerrar este año, ¿no? Pero, o sea, es un momento dulce. Lo que pasa es que por donde venimos y tal, o sea, estamos como un poco tensionados. En el sentido de cómo vamos a permanecer o mantener que no volvamos a aplanarnos, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Parte de eso ha sido lo de iniciar el modelo de retail, la parte de tiendas propias, que la realidad es que eso nos está dando muchas alegrías de momento. Ahora viene la parte complicada probablemente. Pero bueno, la fase 1 era abrir la primera tienda y que funcionara, que ha sido la de Madrid, o sea, fase 1 superada. Fase 2 es a estas aperturas que estamos haciendo para probar el modelo en otras ciudades. Fase 3, que sería ya el año que viene, es dentro de estas ciudades, que en realidad van a ser 7 ciudades en España como mucho, no queremos más. Pero ya probar también igual a tener tiendas con montura de graduado también. Porque nosotros ahora mismo no estamos haciendo nada, solo hacemos la montura realmente. Pero a la vez lo hacemos con mucho respeto porque, claro, vendemos mucho en el canal óptica y somos muy respetuosos con el curro que hacen y no queremos entrar a competir con ellos directamente. De hecho, lo hacemos un poco más por marca casi, en muchos sentidos, aparte de que es una línea de negocio interesante, que como otra cosa porque sabemos que el B2B sigue siendo nuestro núcleo. Entonces, bueno, eso es a nivel facturación corporativa un poco por donde vamos. A nivel equipo, pues ahora somos 29 personas, porque claro, el abrir retail también te hace, o sea, éramos 22, pero hemos crecido en 7, acabamos por encima de 30 probablemente el año. Y en lo que es en equipo de oficina somos 17, que más o menos casi departamentos monopersona y un equipo de ventas grande. Y luego, pues eso, en diseño tenemos 2 personas, en compras una, en digital una, en comunicación una. Entonces, un poco es una mini empresa de departamentos monopersona. Pero bueno, está bien organizado, un equipo joven. Pues a ver, yo soy de los mayores probablemente. Bueno, yo tengo 36. Hay alguien un poco más mayor que yo, pero la media estará en 31 o 32. O sea que... Y eso es guay. Aparte, vivimos mucho el choque generacional, generación Z millennial. Se vive aquí bastante fuerte.
Y lo vimos, nosotros somos Mr. Ojo, una marca muy millennial, verdaderamente. No nos acercamos tanto al cliente Z, aunque lo tenemos ahí porque no queremos envejecer como marca. Entonces, y ahí es divertido ese momento, la verdad. Y a nivel distribución, pues en unos 1.350 puntos de venta en el mundo. Unos 1.000 y algo en España, 300 y pico fuera. Y nuestro segundo mercado es Francia, que es donde estamos un poco poniendo el enfoque para el crecimiento. En Portugal vendemos muy bien, pero es un mercado pequeño porque al final son 7 o 9 millones de habitantes, Sí. no me acuerdo. Sí, entonces y está súper, es como Lisboa, Porto y algo en el sur por el tema de verano. Entonces, bueno, Francia es un poco donde tenemos el foco a nivel de internacionalización, porque en realidad sabemos que el siguiente momento de Mr. Bojo, bueno, aparte del retail, pero el retail es un poco más anecdótico, como el siguiente punto estratégico sería tener un segundo mercado que te hiciera el 20% de la facturación. Y bueno, eso parece que debería ser Francia, pero esto lleva siendo varios años, entonces estamos construyendo, estamos intentando replicar ese modelo de agentes por diferentes zonas, pero cuesta la idiosincrasia del país, que haya un entendimiento, tener el equipo aquí, encontrar a las personas allí, pero ahí es un poco el foco ahora mismo. La delegación comercial, ¿no? Una delegación comercial. Ujú, correcto. Qué bonito, ¿eh? Con el comercio internacional, qué reto. Sí, sí, ¿no? Y el tema es eso, que nosotros llevamos, en el primer año ya habíamos internacionalizado, vendíamos en Portugal, en Uruguay, con partners que encima eran como un poco de nuestra quinta y han permanecido años currando con nosotros. Y entonces, pero claro, lo que nos hemos dado cuenta es que es súper difícil construir y en realidad hay 1000 casos, sobre todo en el mundo moda, de firmas que has leído, abren en Londres, abren en París y 3 años más tarde, cierran en Londres, cierran en París. Porque es muy difícil generar la notoriedad y entonces, claro, a ver, como empresa y como marca, lo interesante es que estemos fuera. O sea, tener 2 o 3 mercados en realidad, pero ahí es cuando validas el modelo y te vuelves muy interesante. Entonces, bueno. Es que es muy difícil lo que hicisteis. No, Lo que hicisteis, replicarlo en Francia es... Es imposible. Es- No, es imposible. Yo siempre, cuando a veces voy a alguna charla de emprendimiento y tal, yo digo, en cualquier proyecto, al menos si lo empiezas como lo hicimos nosotros, ponle que hay 1000 variables. Pues igual tienes unas 20 controladas, unas 80 en tu radar, pero 900 no. Y esas te pueden venir mal, bien o regular. A nosotros nos vinieron muchas bien y las que nos vinieron mal supimos capearlas. Ya ves. Pero la realidad es que, sobre todo para un modelo bootstrapping, sin inversión externa, sin tener noción del mercado real y aprendiendo así sobre la marcha, eso es súper tal. Luego, ya os he contado eso, pues montamos la tienda esta de marca de hombre y se fue al garete. Montamos otro negocio que fue muy bien, que fue como una base logística, que fue a raíz de Mr. Bojo. Y eso la verdad es que funciona independiente. Algunos hemos vendido nuestra participación a uno más grande, porque es verdad que justo en el sector de la logística también está booming. Pero vamos, nada que ver eso con lo que pasó con Mr. Bojo. O sea, y eso, a ver, yo siempre lo digo, aquí el emprendedor es mi socio Daniel. Porque él es el que le dice, vamos a montar un bar y te empieza a buscar locales. Yo me he ido convirtiendo, o sea, él lo es nativo, pero al final ese hambre se inculca, a mí me la han inculcado, pero hay que tenerla y que a nosotros nos pasará de primera es raro. O sea, que podemos tener a Daniel en París, ¿eh? Dentro de unos meses ahí, Vamos, ¿eh? no, Haciendo... no sé si París, pero vamos, por él se habría ido a Estados Unidos hace 10 años también, en el año 2. Pero bueno, no sé, la verdad es que como lo hemos construido así, lo hacemos desde aquí, estamos buscando al equipo allí, básicamente. Pero tiene que haber... Acabas de decir, estamos buscando el equipo. Y antes hablabas de que hay un equipo ya de Mr. Bojo de casi 30 personas. Esta es una sección que nos gusta mucho, ¿verdad, Aitor? ¿Cómo se gestiona el equipo? ¿Cómo se busca el talento? ¿Y cómo se afrontan los problemas con el equipo cuando alguien no te funciona? ¿Cómo buscáis el talento en Mr. Bojo? Pues, sinceramente, hemos tenido de todo. O sea, no... Y de hecho es que diferentes posiciones hacemos o sea, un approach diferente. La gestión de personas es súper difícil. Ahora lo llevamos un poco mejor porque hemos aprendido, pero como os he contado antes, en el 18 no lo hicimos nada bien, lo pasamos mal. Los nuevos no encajaron con los que llevan más tiempo.
nosotros, muchos de los que llevaban más tiempo eran amigos, entonces se había mezclado demasiado la relación profesional con la personal y también nos entorpecía mucho el camino. Entonces, la realidad, o sea, yo soy bastante creyente de, en los procesos de selección, eh, ver a bastante gente en la primera fase, luego hacer una segunda de criba, todo esto un poco a feeling, haciendo un poco background check, pero con la gente, o sea, preguntándole qué has hecho, ¿verdad? Luego una segunda también profundizando, cambiando un poco al que le interlocuta para que pille otras cosas. Y yo sí soy muy fan de una tercera en la cual haces un caso práctico de cosas reales de aquí, que básicamente es mandar un mini documento y decir, oye, esta es la casuística que te puedes enfrentar, cómo lo plantearías? Depende de la posición, pues suelen ser cosas más analíticas o cosas más de trato, o imagínate en la parte comercial, o sea, quiero decir. eh, y la realidad es que más o menos nos va surtiendo efecto en esta última etapa. Pero eh, es difícil el Es acertar. muy difícil acertar. porque no hay dos personas iguales. No. Y sobre todo es que luego, cada vez que metes a alguien nuevo, tiene que encajar en ese Claro. equipo, ¿no? Entonces, ahora pronto se nos va una compañera que ha hecho un buen trabajo, por temas personales, se va a otra ciudad y tal. Y estamos hablando un poco del perfil. Y ella entraba a un puesto de nueva creación y la primera persona que contratamos para ese puesto y tal, y encajó mogollón. Y la conversación era, joder, nos va a costar acertar en la segunda persona que venga a este puesto. Porque en realidad era un puesto de nueva creación que ella le ha dado contenido, o sea, que ha metido mucho de ella. Pero claro, eso es bueno porque nos sirve para buscar al siguiente, pero a la vez era algo muy personal de cómo lo ha enfocado. Entonces, sí, o sea, la gestión de personas y luego está un equipo joven, controlar que más o menos la gente se respete un poco para mí, por ejemplo, me pasa, sobre todo con la gente que empieza aquí y tal, que aprende a diferenciar que esto es un entorno profesional y que tu vida está fuera. O sea, aquí hay un buen rollo, o sea, bastante manifiesto habitualmente, pero que esto es currar, ¿no? Claro. Entonces, o sea, que el trabajo no te lo lleves a casa, para mí es importante. Yo soy como muy fan de que la gente respete su horario y no haga horas de más y demás, porque creo que no ha lugar. Es lo único que las hace aquí, somos los dos pardillos, Daniel y yo, pero porque va dentro de lo que hacemos. Pero luego es que la gente, eso, que se mantenga una cordialidad, que aquí no tenemos que ser amigos en realidad, ¿no? Que si lo somos, mejor, pero que si no, lo mantengamos. Y que luego que haya eso, que haya mucho respeto y luego el resto va funcionando. O sea, si la gente es medianamente profesional, funciona. Pero bueno, también hemos tenido de todo. O sea, tener una persona por una posición para firmar y que llegara un día y de repente ese día nos explotara la cabeza y fuera, no puede ser. Y esto de una forma tan obvia que 3 personas en la sala dijimos, y empezamos a parar, en plan, no, vamos a hacer una última entrevista. Y fue o sea, es que no quiero contarlo porque estoy muy fuera de lugar. Pero eso nos pasó el día que íbamos a firmar con esa persona. O sea que, en fin, gente que te sorprende. Y luego gente que te sorprende para bien, que contratas para un puesto como de una responsabilidad muy baja, un poco de rebote, y va ganando responsabilidad. Y a mí me gusta ver la gente crecer. Yo al final, sobre todo en la parte que yo hago más también, que es la parte de producto, diseño y demás, yo lo digo que normalmente es gente joven, que sea para ellos, que ojalá estén aquí todo lo que sea, pero que sino que sea el puente para llegar al siguiente curro que quieren. O sea, en una empresa más grande, más tocha o más exigente, pero que aprendan, ¿no? Y eso al menos con la peña joven a mí me funciona muy bien. Y que sepan que eres exigente, pero o sea, que ellos valoren un poco lo que pueden aprender de aquí, que se lo tomen como un paso más en su carrera profesional. Eso suele funcionar. Pero vamos. Hay que darle de comer al que tiene hambre. Cuando encuentras perfiles así de gente joven que tiene ganas, a mí me gusta mucho ese perfil, ¿eh? El perfil de alguien joven que empieza en la posición que sea, pero que tú notas como que él va por delante siempre, ¿eh? Que tiene hambre, que va tirando del carro pero no es tan fácil encontrarlo, ¿eh? No. Y no es tan habitual, porque muchas veces en las organizaciones, a mí me pasa mucho en mi trabajo, necesitas líderes porque tienes posiciones que necesitas liderar o puestos de nueva creación y buscas un líder entre la gente que tienes y aunque parece como muy evidente que esto de todo el mundo quiere mandar, luego no es así. Porque además cuando tienes responsabilidad sobre otras personas hay que ser muy asertivo, hay que tener muchas conversaciones incómodas.
cuesta mucho encontrar el perfil de líder. ¿Eh? Sí, no, y aparte, o sea, sí, vuelvo a mencionar esto. Creo que hay que ser muy conscientes de que hay un cambio de mentalidad de la generación Z a la millennial y eso tenemos que, los mayores, tenemos que tenerlo bien presente. O sea, hay que intentar inculcarle ciertas cosas que nos han servido, pero a la vez ser. O sea, y eso me pasa. Ayer justo, tuve una reunión con una persona de diseño y la persona digital. Estamos currando en una agencia de marketing externo y estaba. O sea, no está. Claro, normalmente una agencia de marketing externo te demanda mogollón de creatividad digital y la digital le estaba poniendo las pilas al de diseño y el de diseño se estaba bloqueando. Y me senté con los dos y le dije, digo, a ver, aquí tú tienes que luchar con la agencia para que ellos entiendan nuestras dinámicas de trabajo, traducírselo a él, que él te dé feedback y digo, pero ayudaros. Porque si lo que estáis haciendo es una cadena de demanda sin filtro y al final esto, o sea, no. El equipo nuestro es este, luego la agencia nos ayuda, pero entre vosotros sois compañeros. Claro, son dos perfiles jóvenes. Y le decía, pero primero, o sea, tú y tú sois los que os tenéis que cuidar. Tenéis que hacer lo que, o sea, si ellos os piden X, pues igual le tienes que dar X menos Y. Tú le tienes que explicar a la agencia que solo le vas a dar X menos Y y tú tienes que comprometerte a tener X menos Y en este tiempo. Pero que haya esta. Y eso, claro, a veces que lo damos por sentado, pero no es real y menos en gente igual con poca experiencia profesional. Entonces, esos líderes a veces no existen y yo creo que eso, que igual ahora es menos evidente que antes, pero yo creo que también sí que si se le da, lo que pasa es que hay veces que mi feeling es que cosas que para nosotros han sido muy obvias, a ellos hay que obviárselas. O sea, quiero decir, en plan, oye, haces esto, ¿sabes? O sea, hacedme un poco de caso. Y luego tener los oídos abiertos y también escuchar de vuelta, ¿no? Pero sí, o sea, es complicado. Yo, así como creo que es enriquecedor hasta cierto punto, también, bueno, y se ve, ¿no? En las grandes firmas, claro, yo derecheada de aquí en Madrid y tal, todos mis amigos son de consultoras, de despachos, y los problemas de recruiting que están teniendo, y claramente el paradigma ha cambiado, porque de nuestra generación a la de nuestros padres no había pasado tanto. Ese tema de afinidad al trabajo como una forma de desarrollo personal lo hemos tenido las dos generaciones. Sí. En la siguiente eso ya no pasa. Y eso hay que entenderlo y respetarlo y manejarlo. O sea, Hablábamos de la diferencia entre compromiso y lealtad, ¿no? Mm. Que la generación que viene detrás está comprometida con el trabajo o con el proyecto, pero no son leales a la empresa o no van a entregar su... Estoy de acuerdo, pero aún así me pregunto, ¿de verdad tendrían que ser leales? O sea, porque yo creo que no. Es un debate que O sea, bueno yo creo lo que hayan al abierto. final. Es un- Pero, claro, esto desde una Totalmente. perspectiva como la mía, que imagino. Pero que yo aquí pues he hecho más horas que un árbol. Pero que quiero decir, que al final esa lealtad, que nosotros la tenemos autoinculcada y nuestros padres y te cuento y tal, igual está un poco mal entendido, ¿no? Porque el trabajo es una parte más de tu vida. O sea, probablemente es un tercio de tu vida más o menos, ¿no? Pero es un tercio. Entonces esa lealtad igual la tienes que tener respecto a otras cosas. Correcto. Cuando se ha sacrificado, pues, o sea, la vida personal por tener una carrera, y esto ha pasado mucho en los hombres históricamente, o sea, es que mi mujer es súper feminista y me tiene muy formado en todo esto. Claro, eso ha sido porque la lealtad había más hacia la empresa que hacia la familia, a pesar de que obviamente te preocupaba tu familia, los querías y todo el rollo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que es un equilibrio por eso digo que también tenemos que aprender. O sea, Total. que bueno, y bueno, y eso. Y también saber, ¿no? Yo aquí lo digo a veces. Vuelvo al horario, pero digo, yo casi nunca pido a nadie que se quede, menos el día que hace falta. Y hace falta 3 días al año a lo mejor. Pero porque creo que esa es la forma buena de hacer las cosas. En plan, oye, esto es así. Y hoy te necesito a tope. O hoy vas a viajar conmigo y vamos a pillar un vuelo a las 6 de la mañana, que a nadie le apetece eso. O sea, pero que sepan que la normalidad es una y luego que. Yo creo que es un equilibrio, ¿no? Mm. Cuando hay días que la gente habrá hecho su trabajo y se podrá ir a su casa, pero lógicamente el empresario, el jefe o el líder quiere saber que puede contar con la gente cuando la va a necesitar. Entonces a mí me gusta ese equilibrio. Es, oye, tu trabajo está hecho hoy, tú puedes irte a casa tranquilo, pero si el día de mañana yo tengo un problema, ayúdame. Yo hablo muchas veces de la empatía con el líder. Se lo cuento a mis equipos, les digo, chicos, tenéis que empatizar con vuestro jefe, igual que yo empatizo con el mío.
Y a mí eso me da mucha paz en el trabajo y me ayuda a ser mejor subordinado. Y me gusta trabajar así. Cuando veo que mi jefe tiene un problema, me gusta mucho ayudarle. Porque sé que normalmente la presión aguas arriba es mucho más grande que la que tenemos aguas abajo. Y con respecto al otro tema, cuando hablabais de la gente, yo creo que depende mucho de las aspiraciones que tenga la gente, ¿no? A nivel laboral. Pero esta semana escuchaba una frase de un empresario y decía que la excelencia no es posible si no hay una lealtad máxima. Entonces, claro, no todo el mundo tiene que tener unas aspiraciones de ser el mejor trabajador, pero si quieres la excelencia, yo creo que hay que tener una lealtad muy grande. Un interesante debate. Sí, sí. O sea, no sé, Yo ya. no sé, yo me voy a arrimar más a tu lado, ¿eh? No, a ver, es que eso. O Es que la sea, palabra lealtad a mí se me eriza un poco. yo creo que implica como una. Claro, implica como una asociación sin condiciones. Exacto. Que hablo a nivel profesional. Yo es que creo que hasta a nivel personal Sí. las condiciones existen por algo y normalmente hacen que las cosas sean más sanas. Pero bueno, al final creo que la excelencia, y eso sí la inculcan los líderes. Y yo o sea, no, me cuestiono a mí mismo de mi liderazgo y mil veces lo he hecho aquí. Y cuando hemos tenido los problemas de personal más grandes, me lo he cuestionado muchísimo. Porque digo, joder, es que mi responsabilidad es que esto funcione mejor. Pero es verdad que hay veces que no es fácil. Y encima yo soy, o sea, mi tipo de liderazgo, ¿no? Sé que no soy ningún sabio de esto, pero yo soy de los de by doing, ¿no? O sea, yo hago las cosas, dejo que la gente me vea qué estoy haciendo y que se metan ahí, ¿no? Y que cuando hace falta arriba del hombro, pues el primero normalmente voy a ser yo. Porque creo que la gente lo va a hacer, ¿no? Y normalmente funciona. Pero claro, el by doing a veces te saca un poco de la parte más idealista o de inculcar ciertos valores. Y de hecho creo que al final, a pesar de que digo, creo que hay como o sea, estamos bastante cohesionados como equipo ahora. Pero todavía creo que Mr. Ojo tiene una carencia de valores. O sea, esto de la cultura, que no hay una cultura súper fuerte de Mr. Ojo. Creo que si la hubiera funcionaremos como un puñetero reloj. Pero es que eso es muy difícil. O sea, muy, muy difícil. Y es como una aspiración. Siempre digo, joder, me gustaría cultivarlo. Pero por el tipo de persona que soy en particular y porque soy mucho más de acción que de ideal en ese sentido, me cuesta muchísimo. Y a mi socio Daniel creo que le pasa un poco parecido. Somos gente muy de estar ahí, de barro y de hacer y es una pena, porque o sea, me leía el libro este Trailblazer de Mark Benioff, el de Salesforce, que es un libro buenísimo. Si no lo habéis leído, leerlo. Me encanta que saques el tema porque hay una pregunta típica de emprendimiento que es recomiéndanos un libro que te haya ayudado en tu emprendimiento. Entonces, ya nos estamos Pues dando respuesta. Y tío, está lleno de valores y de... A ver, el tío es un loco, ¿vale? Y debe tener una mente brutal, ¿no? Pero es como toda la movida de Salesforce, que es muy tocha, tío, como está llena de cultura empresarial, de una cultura Salesforce, que bueno, a mí por como soy hay cosas que me parecen muy locas. Pero si lo miro objetivamente, de hecho, digo, joder, es que esto alimenta el alma de esa gente. Y hace, vale, pues una pandilla de psychos probablemente de Salesforce. Pero bueno, también, oye, pues en el mundo techie, mundo Silicon Valley y tal, pues claramente ha funcionado. Ha funcionado. Es verdad que ahora se está Luego viendo un poco que igual está... Y creo que con los nuevos va a costar también, ¿no? Ahora decían, ¿no? Que no había ningún líder de Silicon Valley con menos de 30 años actualmente o algo así. Leí el otro día. O sea, que eso es que claramente eso se ha acabado. O sea, es verdad que tienen las empresas más grandes del mundo, pero se ha acabado. ¿Y ahora qué viene? Pues ya veremos. Pero bueno, a mí esa carencia la verdad que me la achaco muchísimo, pero lo que... Salesforce, ¿te acuerdas cuando estuvimos en las oficinas? Estuvimos en las oficinas. Ah, sí. Sí, hicimos un viajecito por ahí a Silicon Valley. Es un lugar muy interesante, ¿eh? Parece Hay como... mucho que aprender. No sé, el contraste que te da aquello, ¿no? De entrar allí y dices, esto es otra cosa. Sí, sí, no, es como otro mundo, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Silicon Valley. Muchas veces hablamos de esto en el podcast. Pregunta típica de aprendimiento. ¿Qué ha sido lo peor y lo mejor de emprender? Buena pregunta, ¿eh? Sí, sí. A ver, lo mejor, para mí es algo súper personal,
Y es que me ha permitido hacer una carrera profesional muy rara. O sea, quiero decir, yo soy un tío con formación de empresa que está ultra metido en parte de producto, que encima siempre me atrajo la ingeniería. Encima el producto nuestro es como súper industrial, entonces me voy a las máquinas y me flipan y tal. Y luego tengo capacidad de decisión en algo muy estratégico, que es como una marca de moda. O sea, creo que me ha permitido hacer una carrera profesional muy particular, de la cual estoy súper contento. Eso puede que sea una de las cosas personales puras que más aprecio. Ya de cara afuera, creo que el haber hecho una marca que esté en el mercado y que esté luchando ahí con los grandes, eso es como que también me gusta mucho. En la parte negativa es que he hecho esa carrera profesional tan chula que me gusta tanto, pero con cero libertad de movimiento, quiero decir, porque emprender es casarte con tu empresa, básicamente. Hay algo que el empleado por cuenta ajena no valora, que es la libertad de cambiar. Esto, como emprendedor, te puedes desligar de tu proyecto Pero al final, si tienes mucho tuyo metido en el proyecto, es algo que nunca vas a hacer, porque, punto uno, probablemente tendrás intereses económicos importantes en esa empresa y no quieres que vaya mal, y seguramente puede venir alguien a hacerlo mejor que tú, pero la incertidumbre, malo conocido en ese caso, dices, vale, pues esto me quedo yo. Y por otro lado, claro, es como, me voy de aquí. Entonces, yo, aparte soy como un tío muy independiente y tal, eh, esa es la parte peor, el saber que a pesar de todo lo bueno que me trae, esto es mi carrera profesional, no hay una posibilidad de cambio, al menos en el corto plazo, como a mí me gustaría. Esto a día de hoy lo tengo súper claro y no me importa en absoluto, pero con 30, 31, 30, vamos, hace 5 años de eso, ¿no? Pero me pesaba mucho más. Porque aparte ves a tus amigos cambiando, haciendo como saltos profesionales, el que le va muy bien encima haciendo como saltos profesionales muy tochos, y dices, joder, es que yo para hacer eso tengo que hacer que esto crezca como una bestia. Y que esto crezca como una bestia es muy complicado. Entonces, Pero seguramente ellos te envidiaban a ti, ¿eh? sí, sí, Porque ellos dirían, sí, yo estoy 100%. escalando mucho, pero esto no es mío. Y sin embargo, lo tuyo sí. No, no. Es tu bebé, es tu proyecto Esto vital. es la pasa en el ojo ajeno, claramente. Aquí cada uno ve y 100% esta conversación la he tenido con amigos 1000 veces. Y haciendo un símil me viene a mente aquel que vive en una isla paradisíaca, ¿no? Mm. Que, jolín, si estoy en el paraíso, estoy en mi isla, ¿no? Pero al fin y al cabo dices, no puedo salir, ¿no? O lo tengo más difícil, ¿no? Pero en el fondo estoy viviendo el sueño de todo el mundo, ¿no? Es tal cual. Vamos. Pero bueno, esto es muy personal, ¿eh? O Sí. sea, yo, por ejemplo, a mí hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿y después de Mr. Bojo qué? Ujú. Si vean después, espero que lo haya, no sé. Y siempre digo, joder, pues yo me veo trabajando en una multinacional. Mira. Que estoy mucho emprendedor que dice, no, Ujú. pues el siguiente proyecto, o ya tengo uno, o tal. Pues no, yo me veo trabajando en una multinacional. No sé si llegará, no sé si me llamarán, o sea, no sé si... no Hombre, sé, seguro que tienes un perfil súper interesante, ¿eh? Para una Pero- empresa, para una multinacional, como dices, un emprendedor que ha construido de la nada. Hombre, se entiende que has pasado por muchas situaciones, que te has equivocado muchas veces, como decías antes, que has tocado muchos palos, con lo cual, como perfil directivo, así de entrada, ya te digo yo que es atractivo, ¿eh? Y perfil para transformar, para romper silos en las empresas. Un director creativo que va a una fábrica de China, yo es el primero que... Tampoco conozco muchos directores creativos, pero Claro, a mí- el hecho de voy a ver la máquina, el pulido, o sea, soy director esa es la creativo, movida que a mí me gusta, lo que hablaba de mi carrera, que creo que es muy rara. No sé si sirve o muy no. pero, interesante. ya sea un poco ya veremos, ya veremos. O sea, Ya veremos. Ya llevamos un ratito y tenemos que ir pensando en las últimas preguntas, Aitorcho. Otra muy típica de aprendimiento. ¿Cuál ha sido la situación más rara que has vivido como emprendedor? Normalmente suelo decir con un cliente, pero como vosotros tenéis ahí más B2B, te dejo lienzo en blanco para que tú me respondas. es que rara, he vivido de todos los colores. Perfecto. No sé. Hay una que me pasa con muchísima regularidad. Es que es a mi socio Daniel y a mí, que nos parecemos un poco, pero él es más grande y tiene. O sea, no somos tan parecidos. De forma muy regular, cierta gente nos trata como si fuéramos el otro. O sea, a mí me han llamado Daniel y me han hablado como Daniel con temas profesionales de Daniel a lo largo de estos 10 años, pero un montón de veces. Y yo, claro,
ya encima son como con relaciones más o menos, que igual es gente que ves cada 2 años, pero son más o menos estables. Y, y ya me hago pasar por Daniel. Porque, claro, intento meterme eso. Igual, pues él lleva mucho más la parte de distribución, venta, finanzas, la parte de director general, pero esa es como, o sea, digamos como, de repente me veo hablando de una póliza de no sé qué banco, de no sé qué historia. Y, sí, bueno, tal, esto lo tenemos que hablar. Ah, vaya, con nuestra directora financiera mejor. Empiezo a echar una escuela. Y esto es bastante raro, porque encima que pase con regularidad, obviamente te asocian a un entorno, pero es que básicamente, persona con la que has tratado por email a lo mejor hace poco, ¿qué me ha pasado? Tú me ves a mí y piensas que soy yo. Y esto es raro, de verdad. Y es como curioso que pase con esa regularidad. Pero bueno, luego yo qué sé, es que tú imagínate, nosotros hacemos ferias internacionales y, y yo he montado ferias 1000 veces. O sea, montar de atornillar una pared y verme allí de repente encerrado en un IFEMA en Múnich a las 2 de la mañana porque hemos acabado y no tener forma de salir. Y decir, oye, es que va a venir uno de seguridad y me va a pegar un palo aquí. Porque, o sea, cosas raras así que a nivel profesional no vives, tío. Porque es que, claro, te metes en unos fregados encima. Claro, vas con el ímpetu de esto es mío, lo tengo que sacar adelante. Entonces, bueno, o sea, digamos que hay mil cosas. Qué bueno. Quería comentar otra cosa. Creo que tenéis un poco de enchufe con Blanca Suárez. Yo te voy a pedir un favor, ¿eh? Ahora te preguntaré por qué, pero tienes que conseguir que Blanca Suárez haga una story de aprendimiento, ¿eh? Cuéntanos cómo ha sido el tema de Blanca, cómo habéis conseguido llegar a ese nivel de influencer, de figura top, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver, para nosotros, o sea, era parte de que Mr. Bojo siga yendo bien es darle visibilidad y notoriedad. Entonces, bueno, básicamente esto te pone a hacer un brainstorming de posibles perfiles que puedan ser tu imagen de campaña. Al final es todo un ejercicio profesional. Y es muy difícil porque Mr. Bojo es una marca como fresca, fácil, un poco blanca. O sea, blanca en el sentido que no se moja, pero que es como muy inclusiva, ¿vale? Sí. Pero no somos inclusivos militantes de, ¿no? Sino como lo queremos poner súper fácil para que si Mr. Bojo te gusta, sea tu gafa. Y eso lo hacemos con la colección, lo hacemos con... Y claro, buscábamos a alguien que casara con esa imagen, que nos diera esa notoriedad. Entonces, un perfil profesional, que sea reconocible para darnos la parte de notoriedad, que caiga bien, que no se meta en charcos, porque al final cuando te asocias a una imagen pública es un miedo que tienes. Si tienes una marca muy agresiva te da igual, pero... Y bueno, entonces ahí ya entramos en un brainstorming primero interno y luego ya te pones a indagar, agencias de comunicación, y empezamos a hacer ese brainstorming con ellos. Salió la posibilidad entre los perfiles de Blanca, que de hecho originalmente se quedó como ahí en un pool con varios y tal, y en una reunión, que ya era como, venga, hay que decidir, de repente empezamos a decir como 3 o 4 ideas y fue como, coño, llegamos con esta mujer delante como idea, tal, y nada, y luego ya entras ahí en tema de negociación de fees, de derechos de imagen, que obviamente para una firma como Víctor Ojo, que realmente todavía es pequeña, es una apuesta, pero que se ha probado perfectamente, o sea, que ha sido una elección perfectamente buena porque nos ha dado, de aparte hay un feedback que es cualitativo, en ventas estamos yendo bien, o sea, eso está funcionando, ¿no? Pero es como todo el mundo que ha visto la imagen de campaña de Blanca y nos dice, joder, qué buena elección. ¿Sabes? Como es que no todos los perfiles así de famosos dan ese feedback, ¿eh? O sea, eso estoy seguro porque he visto otros casos. Y nada, y luego la verdad que, ya no por dorar la píldora, no creo que vea esto, pero currar con ella, la verdad, con ella y con su equipo ha sido una pasada. Te das cuenta, claro, nosotros cuando piensas en una actriz de este nivel y tal, pues claro, piensas en plan, pues estará. Pero no, básicamente te das cuenta que, o al menos mi reflexión respecto a esto es, Blanca es una tía que lleva desde los 18 currando Sí. a un nivel potente y es una tía profesional y encima es buena gente, ¿no? Entonces, tú llegas a un equipo, pues todo el shooting es un día y pico de curro con un equipo de 20 personas. Si hay buen feeling ahí, y normalmente eso lo marca el talento que se llama, eso hace que todo funcione como un reloj. Y ella ahí lo hizo súper bien y luego ha tenido un montón de gestos con nosotros y luego ya entra en la parte de puro acuerdo comercial que ya cumple con creces porque hace más de lo pactado y la verdad es que eso, ahora ya estamos en que será el año que viene porque ya otoño-invierno ya ha pasado para nosotros prácticamente, que está ahí, pero bueno.
Y ahí estamos, no sé si será otra imagen, si no, la verdad, os adelantaría algo, pero estamos ahora mismo en pleno brainstorming. No se puede hacer spoiler de momento, ¿no? No, porque no existe, entonces os diría cosas que son ideas. No sabemos si lo verá, pero seguro que nosotros le vamos a montar el cortecito, ¿eh? Nosotros lo vamos a intentar. Vale. Ah, me dicen por ahí la señorita detrás de las cámaras que también hay algo con María Pombo. Sí, María fue el año anterior y María fue diferente porque buscábamos otra cosa y también lo cumplió con creces. Porque claro, con María, ella había llevado Mr. Ojo de forma orgánica hacía tiempo y es verdad que había un match. Claro, así como a Blanca va bajo un tema de notoriedad y de buscar un perfil amplio, con María ella estaba o sea, ahora es más conocida aún, pero ya estaba en un momento bastante tocho de su carrera de influencer Pero aparte habíamos un match claro de su imagen con la de Mr. Ojo, porque ya había llevado la marca, porque ella es una tía así como jovencita, un poco de nuestra quinta, mona, que es dicharachera, que cuenta sus movidas. Y entonces, con lo de Blanca, claro, ya llevábamos la experiencia de lo de María, pero con María nunca habíamos trabajado en contratar un perfil más o menos grande profesionalmente para la campaña, porque nosotros sí currábamos con agencias de modelo, que es otra historia y mucho más estándar. Entonces, nosotros, de hecho, estábamos ultra convencidos de que ya tenía un contrato comercial con Ray-Ban otra vez, no para de salir, porque la llevaba mucho. Entonces fue como, bueno, sí, vamos a intentar preguntar aquí. Llegamos hasta su agente comercial, su representante, perdón, y, y entonces lo primero fue, oye, mira, sabemos que María tendrá contrato con Ray-Ban, pero nos gustaría... No, si las llevo porque le encantan. Y nada, empezamos a hablar, la verdad es que hubo bastante match y, fue muy diferente porque, claro, así como con Blanca, es verdad que veis que baja una notoriedad global, María movía mucho y entonces se veía como lo que ella llevaba dirigía la venta a eso, ¿no? Era bastante heavy, también fue un aprendizaje brutal, nos vino genial también porque, como os digo, nosotros ya veníamos de un 22 muy fuerte, nos sirvió para el 23 como afianzarlo y el 24 ha sido eso, era buscar otro tipo de imagen, pues como una profesional también conocida, con otro tipo de notoriedad más amplia. Igual es verdad que no es, o sea, es otro tipo, no es un engagement tan directo, pero sí tiene esa parte cualitativa como súper generalista, ¿no? Y bueno, genial. O sea, ahí solo, dentro de que sea un trato profesional, solo estar agradecido porque las dos nos han ayudado un montón. O sea, Qué guay. Torcho, ¿te arrancas con la última? Venga, yo voy a hacer. Mi última pregunta sí es un poco reflexiva. Ujú. Me voy a meter contigo en el coche Sí. que viene de Vigo, de esa destrucción de atún, para intentar ayudar bueno, pues a ese Eduardo hace 11 años que va a empezar a emprender. ¿Qué 3 consejos le dirías, ¿no? De manera que el que nos esté oyendo, la que nos esté oyendo que quiera emprender, ¿qué 3 consejos le dirías a ese Eduardo que viene de Vigo y va a empezar a emprender? El primero, probablemente que prestáramos atención a los márgenes, porque fue lo que más nos costó los primeros años. Nos costó muchísimo adecuar lo que habíamos iniciado para que luego cuadrara. O sea, lo hicimos, pero fue duro. Fue duro a nivel corporativo, gestión, o sea, era complicado. Lo segundo, que no dispersara la atención, que fue lo que nos pasó con ese proyecto y con meter otros productos y tal. Creo que si eso no lo hubiéramos hecho en un momento tan temprano, nos hubiera servido para afianzar Mr. Ojo un poquito antes y a lo mejor luego haber empezado ese proyecto. Entonces, que no desviara la atención y lo tercero fue algo que ya hice, pero que disfrutara muchísimo de esos primeros años. Qué bueno. O sea, dentro de que era más caótico, pero es como cuando entras en la uni. O sea, luego ya en la uni te vas hartando y te queda alguna. Pero los primeros años son todo te flipa. Y había momentos duros y había broncas y había historias y te tenías que... Pero vamos, o sea, disfrutar más si cabe. Nosotros lo disfrutamos mucho, pero eso se puede disfrutar al infinito. Y disfrutar no es como el día a día. Algo que hablábamos en los años 3 y 4 era lo poco que habíamos parado a ver lo que estaba pasando. O sea, insisto, lo estábamos disfrutando. Pero no te paras mucho y decir, coño, hemos conseguido esto. ¿Sabes? Y hemos conseguido cosas heavy. Pero
y cosas que normalmente son más cualitativas que cuantitativas, ¿eh? Pero, y eso yo le diría igual que un poquito más. Disfrutar los primeros años son muy bonitos. Sí, algo que encima a nosotros nos funcionó muy rápido. Entonces, tío, es que eso. Yo veo otros proyectos y hay proyectos que tienen mucha más dedicación y son 2-3 años hasta que eso toma forma. Que también tiene su aquel. Pero claro, es que nosotros fue como. Pa, pa, pa. Y bueno, eso deberíamos haberlo disfrutado más. ¿Qué tres consejos? Disfrutar del proceso, tú lo dices muchas veces, Sí, ¿eh? siempre. Disfruta del proceso. Sí, sí. ¿Cuántas veces hemos oído cuando un empresario, un emprendedor alcanza el éxito que dice, joder, soy más feliz ahora? Y recuerdan siempre con mucho cariño los orígenes, la ilusión de las primeras ventas, de los primeros años que te empiezan a salir bien las cosas. Eso yo creo que es inigualable. Luego puedes crecer, pero los orígenes siempre quedan ahí como con mucho cariño. Yo diría que, o sea, yo soy igual de, ahora no, o sea, quiero decir, ahora sí, en mitad de estos 10 años, o en los años que son malos, no era nada feliz, pero ahí pesaba la responsabilidad, probablemente. Ahora soy prácticamente igual de feliz que al principio, pero de un modo muy diferente. Porque claro, toda esa visceralidad del inicio ya no la tienes, en realidad ya es otro, aparte eres mayor, ¿no? Que antes y tal. Entonces, sí, es que hay algo al principio que es chulo, que es inevitablemente chulo. Algo mágico. Mm. Bueno, Aitortxu, Chevita, pedazo de entrevista, ¿eh? Hemos disfrutado un montón. Un montonazo. Muchísimas gracias, A Eduardo. vosotros. Mucha suerte. Esperamos ahí ver a Blanca y grandes estrellas del celuloide representar la marca Bojo. Aquí tienes 2 representantes más. Sí. Genial. Dos fieles. Ha sido un placer, muchas gracias. Vamos a hacer A un vosotros. guiño, vamos a hacer un guiño al mejor grupo, ¿no? De indie, ¿no? Ah, bueno. Caravana. Caravana. Que el grupo de mi hermano. Que, Ah, sí. Es que hemos salido cada uno por un lado. Tiene un grupo de música indie emergente. Pues bueno, ahí van. Muy Están ya bueno. haciendo los festivals más grandes de España y tal. Ahí está Venga, Gonzalo, Emilio, Gonzalo, Emilio, Jaime Jaime. y Luis, que está un poco externo, pero ya es casi parte del grupo también. Bueno, vaya familia. Cracks. Bueno, Muy relaciones bien. públicas, tienes que traerlos al programa. Yo lo vi en Ahí te lo dejo como tarea, Ahí ¿eh? os reiríais un rato, ¿eh? Sobre todo, a ver, porque son los que mi hermano y Emilio se lían. Pero bueno. Pues a ver si cogéis el guanteo. Carmen, échame un cable. No, a ver si salimos. Reiríais. Aparte, eso sí que tienen historias para no parar. Oye, nos lo notamos, siempre estamos abiertos a innovar, ¿eh? Así que apúntatelo, yo sé que lo vas a conseguir. Manos Apuntado. mágicas, es el conseguidor. Bueno, nos vamos a ver a España, ¿no? Vámonos. Que estamos en mitad de Eurocopa. Venga. España, Italia. Venga, vamos a por ello. Vale. Venga. Venga, chao. Nos vemos, aprendedores. Muchas gracias.